Bueno, pues un gusto saludar nuevamente a todos ustedes en esta el desarrollo de la unidad 2 y poder enfocar otros aspectos relacionados con la educación superior. Vamos a empezar el desarrollo de la unidad 2 luego de los saludos cordiales a través de esta plataforma virtual, tomando en cuenta que el día de ayer hemos desarrollado y analizado, y también se han vertido criterios, hemos recibido opiniones en lo que se entiende por la didáctica, ¿no? Y su relación con la pedagogía y con la educación, en un orden correlacional, en un orden jerárquico, que es importante poder diferenciar a la hora de establecer pues los fundamentos para el ejercicio docente. Un poco a manera de ir refrescando la memoria con conceptos básicos, decíamos que la educación es un hecho cultural, es un hecho consciente o inconsciente, o intencional o no intencional, que se produce dentro de un entorno social y en el cual pertenece el individuo, ¿no? La persona. Por ello es que al establecerse este proceso educativo es pasible a recibir la influencia de otros grupos sociales fuera de la familia, como es el de la iglesia, el trabajo, el colegio y otros grupos y organizaciones a las que corresponde una persona. Y el hecho de formarse, de desarrollar conocimiento, de adquirir habilidades, es pues tarea, preocupación del Estado. El Estado, a través de el establecimiento del derecho a la educación y por sobre todo, entendiendo que a partir de ello puede progresar la sociedad como tal, entonces dirige intencionalmente el proceso educativo a través de la pedagogía. La pedagogía no puede ser jamás intuitiva, no puede ser jamás inconsciente y no puede ser jamás no intencional. Por lo tanto, dirige todos sus esfuerzos bajo un objetivo. Y ese objetivo es el desarrollo integral del ser humano. Para ello, entonces, elabora, planifica y organiza cada etapa de formación del ser humano y lo hace de la mano de otra ciencia. Vamos a ver aquí a Esteban Cruz, vamos a pedirle que tome en cuenta, tenga cuidado con su audio. Y lo hace de la mano de la ciencia de la didáctica. Entonces la didáctica no se la comprende como un elemento que jamás puede estar exento de todo proceso educativo. Y el principal objeto de la didáctica es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí es donde centra toda su atención. ¿Para qué? Para lograr el objetivo de la pedagogía, que es la formación integral del ser humano, pero además para establecer coherencia a la hora de planificar, de ejecutar y de evaluar ese proceso, ¿no? Planificación, organización, ejecución, desarrollo y evaluación. Entonces, hace un análisis y en el análisis razonado, entonces se entiende que debe existir coherencia, que debe existir lógica, que debe existir los debidos fundamentos y los elementos que comprenderá el acto didáctico. Y eso es lo que vimos ayer
y a manera de que ustedes puedan recordar un poquito, a manera de hacer un primer avance preliminar en esta unidad número 2. Y bueno, el módulo como tal corresponde a lo que se denomina como planificación didáctica curricular, ¿no? Entonces, como vimos, ya aspectos inherentes a la didáctica, esta noche nos corresponderá, pues, revisar lo que son los fundamentos teóricos de la currícula, ¿no? O también llamado del currículum, ¿verdad? Ahora, antes de iniciar esta unidad número 2, que tiene por título Fundamentos Teóricos del Currículum, yo hago una consulta, hago una pregunta a ustedes, distinguidos postulantes que se encuentran en sala virtual. A manera un poco de entrar, ¿no?, en materia y de que podamos también tomar algunos criterios que a lo mejor ya tienen una experiencia en este campo curricular. Pregunta: ¿qué se entiende por currícula o currículum? Adelante, somos todo oídos. Currícula, currículum. ¿Qué dicen? ¿Quién puede dar alguna? Buenas noches. Perdón. Tenemos a Fátima. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches, un gusto pues saludarle a usted, Fátima. Y igualmente. Intento de escucharla y de su participación. Adelante, Fátima. Ok, bueno, para mí son datos personales, ¿no?, de cada persona, donde se detalla la formación, datos personales, formación, en otras palabras, la historia profesional ya de cada persona. Un poco eso, Fátima, seguramente tomando en cuenta el término de currículum vitae, ¿no?, que generalmente aglutina lo que usted acaba de mencionar, ¿no?, la trayectoria que tiene una persona en su formación académica profesional. Lo entiendo así, ¿verdad, Fátima? Sí. Ya, muchas gracias por darnos su criterio. ¿Alguien más que pueda decirnos lo que se entiende por currícula o currículum? Adelante, Carmen, estamos escuchándola. Bueno, una currícula es un recurso pedagógico que utilizan los docentes, que involucra lo que son los planes de estudios de una carrera, la metodología y otros métodos que va a utilizar el docente para impartir la clase. Eso es lo que yo conozco más o menos lo que es una currícula. Muy bien, pues ya usted ya seguramente con ya alguna experiencia en el área de docencia, ¿no? Entonces ya tiene una idea un poco más profunda de lo que es la currícula como tal, ¿no? Gracias, Carmen, estamos por ahí acercándonos. Tengo también la opinión de Andy Noemí. Sí, dicen, desde mi punto de vista sería un proyecto, un conjunto de estudios y prácticas que está destinado en caso de docencia hacia los alumnos y plantear todas tus habilidades, dicen, hacia los estudiantes, todos tus proyectos que vas a planificar durante la gestión que van a realizar. Eso sería desde mi punto de vista, el curricular. Ya, muchas gracias, Noemí. Para usted es un proyecto que se traduce en lo que acaba de mencionar y que tiene pues implicaciones en el campo educativo. Gracias, Noemí. Tenemos también a
a Clemencia. ¿Cómo está Clemencia? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Y, bueno, pues, considero que es un proyecto educativo donde comprende todo lo que comprende de forma general, se concretan todo lo que es la currícula para la educación de determinada materia. Bueno, en específico, ¿no? Ya tomando en cuenta campos del conocimiento determinados cuando usted habla de asignatura. Ya, muchas gracias, Clemencia. También tenemos la opinión de Elizabeth Pérez. Adelante, Elizabeth, la escuchamos. Sí, buenas noches a todos. La currícula es un conjunto de asignaturas en el ámbito educativo, ¿no? En el ámbito educativo específico en la universidad, digamos, o en estudios superiores, la currícula es el conjunto de asignaturas, ¿no?, que se presentan para una determinada carrera. Tiene objetivos, actividades y también se distribuye a través de diversos niveles, ¿no? Hay una currícula para el primer nivel, para el segundo, tercero, de acuerdo a cómo está formado el proceso que se va a llevar a cabo en los años en que una persona tenga que obtener o una titulación o un diplomado o un posgrado, etcétera, ¿no? Es la base, digamos, de qué materias componen cada carrera o cada diplomado que se va a realizar. Sí, efectivamente. No, efectivamente ya también entiendo que usted ya debe tener experiencia en el campo educativo y ya con mucha más precisión, entonces nos da a entender los elementos, inclusive contenidos en la currícula. Muchas gracias, Elizabeth. José Andrés Jiménez, estamos también con la mano levantada. Adelante, por favor. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Más que todo, para mi currícula sería como un conjunto de objetivos o contenidos, más que todo que está determinado con los criterios para una evaluación, ¿no?, del aprendizaje. Para mí sería más o menos eso. Ya, conjunto de objetivos, contenidos que son susceptibles de evaluación. Ya, muchas gracias, José Andrés. Bueno, si ustedes habrán de tomar en cuenta, hay varios criterios, algunos de ellos se relacionan en cierta manera, en cierta semejanza, pero también hay otros que vamos a silenciar al perrito. Pero también se tocan distintos elementos que, según criterio de los que han participado, también son parte integradora del currículum, de la currícula. Y en ese sentido, también la teoría, ¿no?, didáctica hace pues mención a lo que es la currícula en sus diversas acepciones, en sus diversos enfoques. Pero para tener una idea un poco más clara, vayamos entrando a lo que hemos venido a hacer. Permítame, voy a compartir pantalla. Bueno, esta unidad tiene que ver justamente con lo que ustedes acaban de mencionar, los fundamentos teóricos del currículum. Un poco para entender y comprender esta área de la educación o del proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces podemos indicar que este término del currículum, desde su definición, no tiene el mismo origen histórico, ¿no? Siempre se ha tratado, en pocas palabras, de establecer una definición, ¿no?, del término currículum. Y les diré, ya les adelanto, que es bastante complicado por todos los aspectos que comprende la currícula como tal. Y aventuramos a decir que existe una definición que es la central, es la universal y es la definitiva,
entiendo que es muy atrevido hacerlo porque en realidad no existe. Hay varias definiciones, ¿no? Formas de conceptualización del currículo y por sobre todo de comprenderlo en toda su magnitud, ya sea en un área o en otra, tomando en cuenta los actores, las circunstancias, el contexto, que nos lleva a pensar que no podemos determinar en forma definitiva una definición. Pero indicaron lo siguiente, ¿no? Para comprender al currículum, primero lo que desde una única definición, ¿no? O querer hacerlo, no permitiría comprender la magnitud de su incidencia en los procesos educativos. Y ahí entendemos que se puede correr el riesgo de considerar un planteamiento reduccionista, limitativo, y a lo mejor muy restringido, que no refleje la real trascendencia en los diferentes ámbitos donde se aplica la currícula, ¿no? Y aquí tenemos un autor, Malagón, quien en el 2008 nos dice: la multiplicidad de definiciones de currículum se sustenta en que unos autores lo caracterizan como un plan de estudios, ¿no? Y eso, bueno, se nos ha hecho entender ahí, ¿no? O como una propuesta a priori. Y si ustedes se han dado cuenta, hemos recogido esos criterios, ¿no? Hay quienes me dijeron que es un recurso pedagógico, aquí dijeron, un proyecto educativo también, en los anotes que tengo, un conjunto de, como una especie de plan u organización o conjunto de asignaturas con objetivos, actividades específicas diseñadas para distintos niveles, ya con alguna experiencia en aquello. Y también se habló de un conjunto de objetivos. Y de la misma manera, Malagón nos dice, ¿no? Se puede tomar en cuenta como un plan de estudios. Bueno, como una propuesta, o propuesta a priori se entiende como, en términos más simples, como un proyecto. Otro, como los resultados. Alguien también habló de objetivos, contenidos dirigidos a una evaluación. ¿Y qué es la evaluación? No, es el establecer resultados. Otro, como las experiencias. Y también ahí entra la primera intervención, ¿no? Que nos dijo, el currículum en realidad es un documento que refleja las etapas de formación de una persona y determina en qué manera se fue formando, y eso establecería el grado de experiencia que tiene en el área donde pretende realizar una función, un trabajo, una actividad, ¿no? Y todo esto, ¿qué nos lleva a comprender? Nos ayuda a establecer de manera palpable, eso sí, definitiva, de que el currículum es un concepto muy complejo, ¿no? Complejo y por ende polisémico. Ahora yo les pregunto, ¿qué se entiende por polisémico? ¿Qué será la polisemia? Viene del término polisemia, ¿no? Cuando se dice que es un concepto muy complejo, que tiene un concepto muy complejo, perdón, y por ende polisémico, ¿a qué nos estaremos refiriendo? A ver, tal vez por ahí alguno de los postulantes nos pueda dar alguna luz. ¿A que tiene más de un significado? ¿Podría ser? Muy bien, Carmen. Es precisamente aquello, ¿no? Engloba más de un significado, ¿no? Entonces, con eso, entonces queremos entender
de que puede tener un carácter lineal y puede tener un carácter no lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene implicaciones, ya sea de carácter homogéneo con otras áreas o elementos que circundan al mismo, o puede hacer de forma transversal, ¿no? Vertical, en relación a una especie de gradación o niveles con los que se relaciona el currículo dentro de lo que es el proceso educativo. Pero a la vez también hay que entender una cosa, pero no solamente tomando en cuenta el ámbito educativo, ¿verdad? Entonces, y aquí tenemos un elemento que nos va a servir para la reflexión. Y lo dice aquí Cascante, dice, el campo del currículo comienza a tomar conciencia que las instituciones escolares están imbricadas en la sociedad y que los problemas educativos no son solo responsabilidad de estas instituciones, ¿no? Sino que están cruzadas por variables estructurales. ¿Cuáles son esas variables estructurales? ¿Cuáles son los elementos que estructuran la sociedad? ¿No? Hay elementos sociales, políticos, culturales, etc. Entonces, de ahí ese carácter complejo de la currícula. Dentro de esos antecedentes históricos del currículum, conviene que nosotros vayamos a establecer lo siguiente. Pero antes debemos hacer un breve repaso de lo que ocurrió a través de esa evolución histórica del mismo. ¿Ya? Por ejemplo, etimológicamente, la palabra currículum viene del término de origen latino que es currere. ¿Y qué significa? Carrera, caminata, ¿no? Jornada, o recorrer un camino. Es eso. Es decir, el direccionamiento del camino con la finalidad de lograr una meta. Eso es lo que significa currícula. Hay un sufijo, ¿no? Curriculum, que corresponde al diminutivo de curris, correr o carrera. Pero bueno, eso no nos vamos a entrar en esos detalles que, bueno, ustedes pueden revisarlo personalmente. En pocas palabras, se puede relacionar con el camino por donde se corre en una dirección hacia una determinada meta. Por lo que la currícula o currículum en el campo educativo es considerado como la trayectoria que realiza el estudiante en la escuela, en la unidad educativa, para lograr su formación, ¿no? Desde las etapas iniciales hasta ya las etapas superiores en las que adquiere educación superior, ¿no? Y ahí adquiere una serie de aprendizajes. Entonces, podemos decir que cuando queremos nosotros entenderlo y comprenderlo, debemos también analizar cómo establece sus objetivos, ¿no? El Estado en relación a la educación y cómo establece sus objetivos, ¿no? Valiéndose de las instituciones educativas para ejecutar los planes y políticas de carácter educativo dirigidas a la sociedad, a la población como tal. En tal sentido, el currículum debe tener pertinencia y coherencia con las demandas económicas, culturales, sociales, científicas y tecnológicas de los distintos
contextos socioculturales en su evolución histórica, ¿no? ¿Y por qué lo decimos esto? Porque cuando se establecen se establecen esos planes y políticas educativas, ¿no? El Estado, a través de sus instituciones, y tomando en cuenta esas demandas de la sociedad, sean económicas, sociales, como acá lo dice, entonces se hace un interrogante. Y ese interrogante, ¿no?, debe responder al tipo de ser humano, al tipo de ciudadano, ¿no?, y de comunidad a la cual ha de pertenecer y donde va a ejercer, ¿no?, luego de ser educado, una determinada función. Entonces, lo que se hace la pregunta al Estado es qué tipo de persona formada quieren para su sociedad. Entonces, ahí se comprende que el currículum no solamente tiene implicaciones únicamente en el ámbito educativo como tal, ¿no?, en toda su estructura, sino que también es el punto de enlace entre la escuela y la sociedad, ¿no? Está en constante cambio, modificación, transformación, porque las demandas sociales de hace 10 años atrás no son las mismas de las de ahora, ni las del año pasado, ¿no? Y especialmente ahora con la experiencia que hemos vivido en la pandemia, 2 años han servido para que las exigencias sociales cambien radicalmente, especialmente en el área educativa, ¿no? Muy especialmente ahí. Todo aquello hace que la currícula, ¿no?, concebida como tal, entonces deba reconstruirse permanentemente. Entonces, ahí se constituirá como el instrumento que permite potencializar la formación escolar integral de las personas, ¿no? Entonces es un elemento muy importante para ejercer o para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Bueno, ya con esos detalles, entonces podemos entender, ¿no?, de que el currículo es, pues, parte esencial del proceso educativo. Iremos avanzando y diremos lo siguiente. Ya. En cuanto se refiere al carácter polisémico del concepto de currículum, la palabra currículum tiene diversos significados. Y considerándose un término polisémico y su acepción dependerá de la concepción, la teoría y modelo que lo sustente, así como del enfoque pedagógico que lo circunscriba, ¿no? Todo esto en relación a condiciones sociales, políticas, económicas, en las que se desarrolla un determinado sistema educativo. Especialmente eso, pues habrá de servirnos a nosotros para entender cómo se reflejan las relaciones del poder político y de control de sistemas hegemónicos que históricamente han generado las tensiones y ciertas circunstancias que la educación debe atender, ¿no? Y es por ello que en este proceso de conceptualización del currículum, ¿no?, se parte desde su definición etimológica, para luego revisar varias definiciones o conceptos en función de su evolución histórica, ¿no? Las teorías, los modelos curriculares que lo caracterizaron en distintas épocas
Entonces, eso nos va a permitir analizar y comprender la forma de construcción de la currícula. Es importante esos antecedentes históricos, ¿no? Es importante. ¿Por qué? ¿Y por qué ustedes se preguntarán, pero bueno, yo qué voy a hacer comprendiendo el desarrollo histórico de la currícula? Pero habrán de entender, pues, cómo se adquiere relevancia, no solamente a nivel del sistema educativo, sino a nivel general, social, dentro del Estado como tal. Y atenderemos, pues, el criterio de Grundy, que en 1987 nos dice: el currículo no es un concepto, sino es una construcción cultural. Mire, qué profundo, ¿no? Son análisis que devienen de una visión mucho más integral de lo que es la currícula, que solamente integrarla a un plan de estudios. ¿Por qué les digo esto? No quiero decir que está mal. Ya en una primera conceptualización de currícula, muy bien, podemos comprenderla como un plan de estudio, por supuesto. Pero, ¿dónde tiene su origen ese plan de estudios? A eso me voy. A eso quiero llegar. Ese plan de estudios debe ser, pues, el resultado de esa construcción cultural que responda a la demanda social, a la exigencia de la sociedad donde estamos desarrollando nosotros el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces sí, ese nuestro diseño curricular tiene que estar íntimamente relacionado con aquello. Y por eso lo dice Grundy, y sigue, ¿no? Con el análisis, lo dice de esa forma. No se trata de un concepto abstracto. ¿Qué es abstracto? ¿No? Algo que está en la mente, ¿no? Que lo pensamos, ideal. Eso es lo abstracto. Muy bien, en una primera etapa, a lo mejor. Pero no se trata únicamente de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana, dice. Más bien, es un modo de organizar una serie de prácticas educativas. Así es. Y las organiza en función a esas demandas sociales. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes vayan a ejercer y reciban, ¿no? O sean parte ustedes de la planificación didáctica curricular, entonces ustedes tienen que tomar en cuenta esos antecedentes y plantearlos así de forma clara y concreta para que la labor que ustedes están realizando a futuro como docentes, entonces tenga significado y pueda crear, como hemos dicho en la unidad, en la primera unidad, el día de ayer, pueda obtener resultados o experiencias significativas y pueda tener pertinencia, ¿no? Entonces, atiendan ese concepto que es bastante sólido, ¿no? Lo dicen, no es un concepto, sino una construcción cultural. Entonces, esa es una visión mucho más amplia, que tiene un enfoque no restrictivo, no limitado, ¿no? Es amplio. Bueno, Grundy así nos explica y también nos dice todo currículum
se sustenta en un conjunto de concepciones sobre aspectos sustantivos del mismo, ¿no? O sea, lo sustantivo es el fondo, ¿no?, de lo que queremos nosotros lograr, ¿no? La concepción, se está refiriendo a la concepción sobre la educación, sobre la esencia del hombre y sobre los fines de su formación. A eso se dirige, a eso va, ¿no? Y en ello, ¿quiénes participan? Quienes participan son las instituciones educativas, que establecen un vínculo con la sociedad. Ahí participan, ¿no? Y bueno, a estas concepciones, ya lo reitero, sobre la educación, sobre la esencia del hombre y sobre la finalidad de su formación, ¿no?, habrá esos tres elementos. Habrá de constituirse en los fundamentos teóricos del currículum o de la currícula, ¿no? Esos son los fundamentos teóricos, doctrinales, filosóficos, que les diré, tienen todavía más implicaciones, ¿no?, más ramificaciones cuando nos ponemos a elucubrar y analizar el contexto, ¿no?, general de la currícula. Entonces, si ustedes se dan cuenta, va más allá de un proyecto, más allá de un plan. Tiene por detrás un fundamento teórico fuerte, sólido, que nosotros debemos comprender en toda su magnitud, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué aquello? ¿Por qué lo decimos de esa forma, distinguidos postulantes? Porque va a ser el punto de referencia para establecer la debida justificación, ¿no?, cuando se tome y ejecute decisiones relativas al diseño curricular, ¿no?, al diseño curricular. Entonces, cuando ustedes están ejerciendo dentro de una institución educativa, ¿no?, y vayan a ser parte, o bueno, no siempre parte directa, ¿no?, o tal vez parte indirecta de un diseño curricular, entonces ustedes deben exigir que ese diseño tenga la debida correspondencia, primero, y segundo, la debida coherencia con los fundamentos teóricos de la currícula. Y es lo que acabamos de mencionar, los tres elementos, ¿no? Porque no puede ser un trabajo arbitrario, no puede ser un trabajo que no vaya a tomarse en cuenta. Sí se los toma en cuenta, no digo que no, sí se los hace, pero algunas veces no están con la orientación que corresponde. Y estamos ahí, ¿no? Ahora, dentro de estos fundamentos teóricos que respaldan a la currícula como una forma de construcción cultural que servirá para entender cómo vamos a formar al ser humano, entonces todos estos fundamentos son objeto de estudio de, por ejemplo, la pedagogía. Por supuesto, la pedagogía, ¿no?, que se ocupa de la formación integral del ser humano. La psicología, ¿no?, la psiquis, la actividad conductual, la actitud y demás, ¿no?, aspectos que tienen implicaciones dentro de lo que es la psicología, la sociología, la filosofía,
viene también la epistemología, la antropología, la economía. Entonces, abordan a la educación, ¿no? Y se vinculan estrechamente dentro de sus problemas que se plantean. Cada uno con una determinada perspectiva y que aportan, ¿no? Concepciones teóricas para que esa currícula pueda ir evolucionando y pueda ir desarrollándose como tal. ¿Y por qué mencionamos esto? Por el carácter, nuevamente reitero, polisémico de la currícula, que atiende su característica compleja, ¿no? Y de ahí que la currícula, por ejemplo, pueda tener una definición desde el punto de vista psicológico, de la psicología, o desde el punto de vista de la sociología, o de la filosofía, o la pedagogía, y bueno, cada uno con una determinada idea o concepto, pero que no dejan todos ellos de girar en torno a un solo objetivo, ¿no? ¿De qué manera respondemos a la demanda social de formación del ser humano que pueda en un momento, en un espacio, tiempo determinado, ser útil a su sociedad? ¿No? Entonces, muy importante lo que nos dice Grundy, ¿no? Vayamos avanzando. Bueno, hemos visto lo que es la etimología y del término de la currícula, y que decíamos que era recorrer un camino, pero antes de ingresar plenamente dentro del campo de la educación, entonces hubieron ciertos antecedentes históricos que tomaban a la currícula ya dentro de las actividades del ser humano. Entre estos antecedentes históricos, por ejemplo, se encuentra lo que se realizaba dentro de la cultura egipcia, ¿no? Los egipcios le han dado mucho a la evolución histórica de la humanidad. Y en tal sentido, entonces, podemos decir que en estas culturas egipcias se desarrollaba la escritura, el arte, la literatura, y bueno, ya fueron estableciendo las bases de lo que era la currícula. También, es una manera de mencionar para que ustedes puedan tener cultura general, está la cultura romana, ¿no? Donde ya se organizaron los niveles de formación, ¿no? Formación elemental, formación media, formación superior. Y así también tenemos la cultura griega, donde ya se fue desarrollando mucho más rápidamente, especialmente con las propuestas filosóficas con trascendencia educativa, ¿no? Con Homero, con Sócrates, la mayéutica, Pitágoras, entre otros. Y así fue evolucionando, ¿no? Esa construcción cultural en la que se daba mucha relevancia a la forma como vamos a establecer la formación del ser humano. Y llegamos a la época medieval, ¿no? Donde el currículum se expresa en el conocimiento integrado del trivium, con la gramática, la retórica y la dialéctica, que eran ciencias esenciales en la formación del ser humano. En la época del medioevo comprendieron que eso debía ser de esa forma. Y la currícula tenía que responder
¿no? A esas tres áreas del conocimiento: la gramática, la retórica y la dialéctica, y lo que se llamó como el trivium. Y adicionalmente el quadrivium, que eran las complementarias, ¿no? La astronomía, la geometría, la aritmética y la música. Entonces, estas 7 artes se constituyeron en una primera ordenación del conocimiento, que perduró muchos siglos en las universidades europeas, ¿no? Según el estudio que nos hace Jimeno en el 2010. Y así, las universidades surgieron a raíz del establecimiento del trivium y del quadrivium. Entonces ahí se generó ese tipo de currícula que ya establecía, ¿no?, las bases de formación del ser humano con respecto a una idea de cómo tenía que ser el hombre en esa época determinada. Ahora, pero era restringido, antes de que se me vaya de la idea de la cabeza, ¿no? Era restringido. ¿Por qué? Porque en esa época la tendencia era educar a la élite y los demás únicamente debían adquirir un oficio, ¿no? Entonces, la educación no era abierta para todos. Hay un problema, ¿no? Bueno, después, con el devenir histórico, viene el movimiento renacentista que amplió la cobertura de la educación, ¿no?, con el Renacimiento y el término de la época del oscurantismo. Y fue una etapa en la que se democratizó el conocimiento. Fueron en la época del siglo XVII, XVIII, y aquí el término currículo a nivel universitario ya es considerado, ¿no?, como un conjunto de materias que se enseñan en una carrera, y ese significado aplicado a la estructuración de los inicios de la escolaridad. Y es lo que hace un momento alguno de los compañeros no hizo conocer, ¿no?, conjunto de asignaturas. Muy bien, así se integró a la universidad en ese tiempo, ¿no? Como se puede observar, entonces, ya el currículum surge como un aspecto educativo, ¿no?, cuyo objetivo es la de organizar de forma secuencial, ¿no?, un periodo de escolaridad. Y escolar es aquella persona que es sujeto de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, en esta línea de la regularización de la enseñanza, ¿no?, entonces, aquí se ingresó, entonces, ya ingresaron otros aspectos, otros conceptos, como por ejemplo, el de la clase, ¿no?, el concepto del grado. La clase iba a constituir la clasificación de alumnos en grupos divididos por categorías, ¿no?, dando lugar a una organización de la práctica de enseñanza sustentada en especializaciones, ¿no?, debidamente clasificado, debidamente subclasificado, ¿no?, en las diferentes instituciones educativas. Entonces, ello también implicó una cierta gradación de contenidos en función a los criterios de complejidad. Claro, conocimientos elementales básicos para las etapas iniciales y los conocimientos más complicados y complejos en la etapa superior. Entonces, acá el currículo incorpora entonces a su construcción unidades de tiempo,
¿no? Y clasificación de contenidos, y por lo tanto establece una suerte de niveles, como ha expresado una compañera acá, en los que ya iban a desarrollarse el mismo. Ahora bien, en el siglo XIX ya se constituye la antesala conceptual en el que se gestaron cambios para que posteriormente el currículum se conforme. ¿Cómo? Como un campo disciplinar del que se requería su estudio a profundidad, ¿no? Vale decir, ya aquí se empezó a tomar a la currícula ya con mayor seriedad, con mayor énfasis en los efectos que establece, ¿no?, a razón de su aplicación ya en esa determinada planificación y organización de los contenidos en niveles, en asignaturas, en clases, ¿no?, en los distintos estadios de complejidad del conocimiento, desde lo inicial hasta lo más complejo. Entonces, y fue evolucionando. Y en su evolución, ya simplemente dejó de lado ser tan importante, pero no deja de serlo, pero no tan importante, su solo significado, sino también su significancia, es decir, el efecto que tiene el currículum dentro del proceso educativo. ¿Cómo? Como una herramienta técnica que impulse de forma ordenada y coherente, ¿no?, la dinámica educativa. Entonces ahí es donde debemos ingresar con mucho énfasis, especialmente cuando vayamos a ejercer o estemos ejerciendo la labor docente. Entonces, ¿por qué les di también previamente la evolución histórica? Porque en un principio, todavía en los albores del desarrollo del conocimiento de la humanidad, no se fue tomando en cuenta, se fue tomando en cuenta paulatinamente la importancia que tiene el currículum, hasta abordar actualmente al currículum, ¿no?, desde su enfoque como una disciplina científica. Entonces, miren, asume vital importancia, no solamente en el contexto educativo, sino también social, cultural, político. Entonces, esas discusiones que se hacen respecto a los diseños curriculares, entonces, deben tomarse muy en serio y deben establecerse en función, ¿no?, a la pertinencia. Deben tomarse en cuenta a la función del carácter de disciplina científica, ¿no?, que va a impulsar la currícula dentro de la formación educativa de los ciudadanos. A manera de ir concluyendo esta primera parte, hay un autor, Esteban Arans. Él nos dice o clasifica, ¿no?, los orígenes y desarrollos del currículum de la siguiente manera. Primero lo clasifica como evolución de los métodos de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Se toma el currículum como un método, el camino, la vía para conocer algo. Ya, pero un concepto no tan profundo y complicado, ¿no? O con sus implicaciones, con ramificaciones, como hace un momento lo hemos analizado.
viene luego como evolución del contenido de la enseñanza. Y bueno, ¿por qué evolución del contenido? No, porque en el desarrollo histórico, en la evolución de la humanidad, marca su ritmo el desarrollo del currículum, integrando materias, integrando asignaturas, ¿no? Entonces, los va integrando para que puedan ir conformando, ¿no?, una estructura básica fundamental que sirva para determinar, ¿no?, que el ser humano se está formando integralmente. En esa concepción, ¿no? No necesitamos solo enseñarles, necesitamos enseñarle muchas otras cosas, integrar contenidos, llevar a la práctica sus contenidos, aplicar las habilidades para que pueda ese ser humano tener una formación adecuada. Ahora, luego de aquello, ya no se hablaba pues de una sola teoría del diseño curricular. Ahora hay que entender lo que no, por el carácter complejo que fue adquiriendo en razón de las influencias que tenía de orden psicológico, filosófico, pedagógico, que hemos mencionado también hace un momento atrás. Entonces, nacen estas teorías curriculares que tratan de explicar desde diversos puntos de vista, ¿no?, su funcionalidad, su importancia, sus fundamentos y el efecto dentro de los procesos educativos. Pero luego, trasuntando el ámbito educativo, ya llega a constituirse el enfoque de la currícula como cambio político y social, ¿no? Las reformas políticas curriculares, en otras palabras, ¿no? Y que se expresan en un determinado tiempo, en un determinado momento, expresan el pensamiento político que asumen quienes están con las riendas de la organización, administración del Estado, ¿no? Entonces, miren, importancia, ¿no? Radical la importancia. Entonces, ahí se trata de direccionar, ¿no?, ese diseño bajo ya un enfoque macro, un enfoque mucho más amplio. Entonces ahí ya adquiere ese carácter de complejidad, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, hemos hablado demasiado, pero es muy amplio, les diré, es muy amplio. Pero lo que quiero que ustedes entiendan, y nos quedemos con eso, ¿no?, es por lo que se mencionó con Grundy, ¿no? Es un proceso de construcción cultural permanente, ¿no?, activo, siempre en movimiento, y que debe responder a la demanda social. Entonces, creo que partiendo de ese criterio, podemos nosotros comprender la magnitud de la importancia y de la aplicabilidad del currículum dentro de los procesos educativos. Y claro, luego tiene sus elementos que le integran, etcétera, que lo vamos a ver en las unidades que vienen, lo vamos a ver, lo vamos a ir desarrollando paso a paso. Entonces, ustedes van a entender por qué cada elemento está donde se encuentra.
Bien, después de un poquito refrescarnos y volveremos a la clase. Estamos viendo en este momento lo que corresponde a los fundamentos teóricos de la currícula o currículum. Habíamos indicado que el currículum tiene un carácter polisémico. La reflexión sobre las bases teóricas requeridas a los efectos del diseño y desarrollo curricular constituye un momento imprescindible del trabajo curricular, habida cuenta de que no solo orientan conscientemente el trabajo, sino que muchas concepciones e incluso creencias subyacen de modo implícito en todos aquellos implicados en el diseño y el desarrollo de un currículum, y puede orientar su quehacer en diversas direcciones que no son necesariamente coincidentes con los fines propuestos de modo consciente. ¿Cómo lo interpretamos esto? A raíz, ojo, a raíz del carácter polisémico del currículum. Recordar que al decir polisémico es que tiene muchos significados, puede tener varios significados. Entonces, habremos de entender de que para esto, para comprender este carácter polisémico, debemos de enfocarnos en la concepción del hombre y la educación. ¿Cómo? Primero, tras todo currículum late una determinada concepción del hombre. Eso lo dijimos hace un momento atrás. Pero no solamente cómo se concibe el hombre, sino qué función va a desempeñar la educación en su formación y en su desarrollo. Y para ello existen diferentes criterios, ¿no? Tanto filosóficos, antropológicos, que pueden ofrecer un sustento conceptual, ¿no? Y que sirven para que se pueda modelar un determinado currículum, se pueda diseñar un determinado currículum en función a esas variables, ¿no? La concepción del hombre y el papel que debe desempeñar la educación en su formación. Podemos indicar que a partir de lo que se expresa en lo referente al proceso de formación del hombre, entonces se han vertido muchas opiniones, ¿no? Y una principal que se debe tomar en cuenta, es el de la influencia educativa directa. Y en ello, entonces, esa influencia directa la ejerce la institución educativa, ¿no? Y toma ese elemento, entonces, para que se tome en cuenta esa circunstancia. La educación como tal, ¿no? Habíamos indicado que no solamente se circunscribe a la institución educativa. ¿Por qué? Porque esta se le ejerce también a través de los diferentes órganos, grupos, instituciones, organizaciones de carácter social a las cuales pertenece el ser humano. Fuera de comprender qué tipo de ser humano queremos lograr y cuál la labor esencial, fundamental que debe tener la educación respecto a aquello, entonces nos va a ayudar a conceptualizar de esa forma al currículum, conceptualizarla bajo ese sentido. ¿Por qué estamos haciendo este análisis, distinguidos postulantes? Porque a la hora del diseño curricular, a la hora que ustedes se sienten en la mesa y sean parte de esa estructuración, de ese diseño curricular en la institución educativa donde se encuentren, tienen que tomar este punto de vista. De este punto de vista,
de esta concepción del hombre y de la educación, viene el segundo elemento que habrá de servir para integrarlo al carácter polisémico del currículo. ¿Y cuál es ese segundo punto? Es la concepción sobre el papel de la educación y su institución. Aquí ya no es el hombre. Aquí viene la institución como tal. Y lo primero que se pregunta, ¿no?, la teoría educativa es que ¿qué análisis debemos realizar acerca de las funciones que cumplen estas instituciones en la sociedad? ¿No? ¿Qué funciones internas cumplen? Uno. Y dos, ¿qué funciones externas también realizan o cumplen con las demás instituciones sociales? ¿Por qué? Porque la institución educativa no es una isla. Por supuesto que no. Tiene variables de carácter interno, tiene variables de carácter externo que confluyen en la elaboración o estructuración y posterior aplicación de la currícula. Y principalmente, ¿por qué? Porque la institución educativa debe recoger de las otras instituciones sociales información pertinente para el trabajo del diseño curricular. Para eso lo recoge. ¿Qué quiere decir esta relación que se va a generar entre la institución educativa y las instituciones sociales? Quiere decir que van a consolidar, podríamos llamarlo de esa forma, el compromiso que tendrá la institución educativa con el requerimiento y las necesidades establecidas de las demás instituciones sociales. Aquí hay que tener cuidado, porque hay intereses generales. Pero dentro de esos intereses generales de la sociedad puede existir un interés dominante de cierto sector, ya sea social, sea político, o de índole económico, etcétera, que pueda de alguna forma desequilibrar la equidad e igualdad que debe existir en esta relación. Pero bueno, se subraya, y eso es importante, se subraya y se reitera que hay un vínculo de la educación con la sociedad a través de sus instituciones educativas, y ese es uno de los principios que rigen para elaboración y desarrollo de la currícula. Cuando se van a estructurar estos instrumentos, se va a diseñar la currícula, debe de garantizar la igualdad de condiciones educativas para todos los estudiantes en general. Eso es lo que debe hacer. Y debe buscar no solamente garantizar la igualdad, sino buscar la unidad y propender en la unidad a una misma identidad nacional. Esto a nivel macro, ¿no? A nivel supra. A nivel micro, lo mismo hace el docente en su aula, ¿no?, con su planificación didáctica curricular. Lo mismo hace, ¿no?, tratar en igualdad de condiciones y planificar, ¿no?, bajo esos criterios de igualdad, unidad, y establecer una misma identidad de clase. Entonces, la currícula a aplicarse en una determinada asignatura. Como dijo un autor, y lo menciona de esta forma, ¿no?, lo dice Apple en 1993, el compromiso por mantener un sentido de comunidad basado en la homogeneidad cultural y el consenso de valores ha sido y sigue siendo uno de los legados principales del campo curricular. Entonces, eso también son elementos que ustedes deben tomar en cuenta a la hora de la conceptualización del currículo. La igualdad, la unidad y la búsqueda de la identidad general. Ese autor lo toma como el término de comunidad. Que la comunidad es la reunión de personas que confluyen con los mismos intereses, cuyo trabajo es conjunto y cuya identidad es homogénea.
Bueno, así lo menciona al dar respuesta al carácter polisémico de la currícula. También tenemos la concepción del proceso de conocimiento y de la ciencia, como está acá. Voy a marcar mi puntero. La concepción del proceso de conocimiento y de la ciencia. En este sentido, sobre la currícula, existen ciertos fundamentos de carácter epistemológico que hace referencia a las concepciones sobre lo que es la ciencia, sus relaciones con otras disciplinas y principalmente con el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde habrá de desarrollarse el conocimiento y por ende la aplicación de la metodología de investigación científica. Se entiende que en el transcurso, en el proceso de la producción, de la planificación, organización y aplicación de la currícula, entonces se debe también integrar la dimensión social de la ciencia, ¿no? La dimensión social de la ciencia. Y por ende, los métodos de investigación científica. ¿Por qué? Porque es necesario de que le podamos otorgar a los estudiantes las bases teóricas y prácticas por las cuales ellos van a desarrollar pero van a lograr resolver los problemas que se le plantean. Porque es eso, investigación plantea soluciones a problemas que se tienen en el quehacer diario y dentro de la sociedad, ¿no? Y a partir de aquello, entonces, surge también, a partir de la aplicación de la currícula, bajo esa conceptualización, ¿no?, del proceso de conocimiento, a la par de la ciencia, emergen las comunidades científicas, ¿no?, que se ocupan con mayor profundidad de llevar a cabo el proceso educativo como tal. Entonces, ¿ven? La ciencia tiene que estar implícita. La metodología de investigación científica tiene que estar implícita. Tiene que estar permanentemente en lo que se llama la currícula. Debemos atender la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí es donde el currículum se va a constituir un pilar esencial, porque la célula de todo, señores, el lugar donde se confluyen todas las relaciones, se confluyen las actividades, se desarrollan las actividades y se logran los resultados, es en la clase, en el aula, ¿no? Entonces, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no?, es donde se van a integrar y se van a concretar, ¿no?, a través de la currícula, los fines de la educación. Se van a materializar los planes de estudio, ¿no? Miren, el contenido del conocimiento, las formas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, con todo aquello, ¿no?, lo que pasa es de que aquí es la unidad básica fundamental donde se va a llevar a cabo el inicio de todo. Este proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces, siempre se va a orientar de manera consciente e intencional, ¿no? Siempre lo va a hacer. Y en función a la construcción de la currícula, ¿no?, tomando en cuenta los objetivos, ya lo dijo acá una de los postulantes, ¿no?, tomando en cuenta objetivos, contenido, actividades, formas de organización, métodos y formas de evaluación. Entonces ahí confluye también
por su carácter polisémico, lo que es el currículo, ¿no? Entonces, con todo ello, creo que se está comprendiendo, así debo entenderlo, ¿no? La magnitud de la conceptualización del término de lo que es la currícula como tal, ¿no? Porque, y además acotar algo más, ¿no? Y lo dijeron aquí. Tengo las hojas donde hemos establecido. Aquí está. Entonces, este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Ha de ser modulado, ha de ser controlado, organizado a través del currículo en diferentes niveles, ¿no? Todos con sus objetivos, contenidos, métodos, medios, condiciones, formas de control, y por ahí entonces se van a organizar y estructurar de esa manera, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, ya en términos mucho más precisos, los distintos enfoques del término currículo, ¿no? Se toman en cuenta desde diversos aspectos, como nos estamos viendo en pantalla. Y ahí vamos a apelar a Gimeno, ¿no? En 1983, que agrupa las diversas concepciones del currículo en 5 grandes grupos. Cada uno indica con una relativa homogeneidad interna a la hora de afrontar los fenómenos y problemas del mismo. Y a este grupo se adiciona uno más, ¿no? Para que pueda tomarse en cuenta. Entonces, vayamos disgregando cada uno de ellos. El currículum se habrá de tomar en cuenta como una estructura organizada de conocimientos. Es un cuerpo organizado de conocimientos que se van a transmitir de forma sistemática en la escuela. Y a partir de ello, entonces, hay tres aspectos relevantes que se deben tomar en cuenta para que este currículum pueda ser tomado como esa estructura organizada de conocimientos. El primero, ya lo hemos mencionado, el currículum se concibe como un programa de conocimientos que se transmite sistemáticamente en la escuela. Y aquí, en cierta forma, adquiere una dimensión estática. ¿Por qué? Porque una vez establecido, entonces no se mueve, ¿no? En un periodo determinado, a eso me refiero. Porque después entendemos que la construcción cultural del currículum siempre habrá de exigir que éste sea de carácter flexible. Y recordaron ustedes, ¿por qué? Por las mismas condiciones variables de la sociedad, ¿no? Tanto de carácter social, cultural, religioso, político, económico, etc. Y a partir de eso, entonces, se plantea, a partir de ese esencialismo y perennialismo, y como estructura organizada de conocimientos, se toma en cuenta la reforma del currículo y la estructura de las disciplinas, ¿no? ¿Por qué esta concepción de reforma? Porque el conocimiento nunca es el mismo, siempre evoluciona. Y por lo tanto, entonces, la reforma del currículo siempre va a ir integrada a la estructura de las disciplinas del conocimiento y del saber. Y como permanentemente esas disciplinas se transforman y evolucionan, por lo tanto, la reforma del currículo es inminente. Es una obligación, es una exigencia, porque no puede quedar obsoleta o negligentemente se puede, digamos, no cambiarla, mantenerla durante mucho tiempo
en una determinada forma. No, señores. El rediseño curricular siempre es una obligación propia tanto de la institución educativa como de quienes componen ella y que deben responder a las nuevas condiciones de la sociedad. ¿Y por qué también? Porque a partir de ello se toma en cuenta, ¿no?, el desarrollo de los modos de pensamiento. Y eso tiene que ver porque siempre ha de existir en el hombre un pensamiento reflexivo, ¿no?, respecto a todo lo que tiene bajo su control y donde ejerce función. Entonces, ahí se desecha totalmente a que el currículum se ha tomado como algo más que la transmisión de simple información, ¿no? Entonces, ese es el detalle. No es un simple instrumento de transmisión de información, sino, y eso lo dice, ¿no?, es un proyecto para desarrollar modos peculiares y genuinos de pensamiento. Es para eso, ¿no?, que la peculiaridad, algo que es propio, es personal de quien lo propone. Y es genuino porque adquiere legitimidad en función a lo que se quiere plantear y establecer, ¿no? Como en algún momento algún autor dijo, Dewey, por ejemplo, dijo, aprender es aprender a pensar. Entonces, miren, aquí está, este primer enfoque, el currículum como estructura organizada de conocimientos, entonces adquiere relevancia a partir de estos tres elementos. Luego tenemos el currículum como sistema tecnológico de producción, ¿no? Y bueno, esto está en boga, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una concepción tecnológica de la educación. Y a partir de ello, entonces, lo que se quiere es integrar a toda esa secuencia de elementos, contenidos, unidades estructuradas bajo lo que es el currículum, ¿no?, a la par del avance tecnológico, a producir, ¿no?, nuevas estrategias, producir nuevas formas instructivas y educativas, ¿no?, bajo ciertas, por intermedio o por medio de ciertos elementos que le ayuden, pues, a poder tener resultados significativos. Y bueno, pues seguimos pasando y tenemos al currículum como plan de instrucción. Ese es el enfoque también, ¿no?, que se le da. En este plan de instrucción, entonces, aquí, objetiva y específicamente, ya yéndonos al área instructiva, vale decir, a la transmisión del conocimiento específico relativo a una área del saber o del conocimiento y que debe ser específico en cuanto a su contenido. Entonces, el currículum se va a constituir como un documento de planificación del aprendizaje que contiene un plan de instrucción debidamente detallado, ¿no?, con los objetivos, contenidos y actividades y estrategias dirigidas a lograr los resultados deseados por la pedagogía, que es el desarrollo integral del ser humano. Entonces, se confunciona como un
plan de instrucción. Ahora, el otro enfoque, postulantes, es del que se toma en cuenta el currículum como un conjunto de experiencias de aprendizaje. Ya esto va en una segunda instancia, ¿no? Vale decir, ¿qué se entiende por experiencia? Es aprender algo de procesos previos que han acontecido, o hechos, o actos, y que requieren de nosotros una reflexión para poder mejorarlos, perfeccionarlos y llevarlos a la práctica sin incurrir en los mismos errores, desviaciones o equivocaciones. Por lo tanto, esas experiencias tienen que ser debidamente, ¿no?, planificadas en su al tomarse en cuenta dentro de la currícula, ¿no? Así es. Ahora, ya finalizando, tenemos al currículum como solución de problemas, ¿no? Este enfoque lo que hace es, pues, sentar las bases y criterios, ¿no?, para que pueda orientar la aplicación del currículum a las circunstancias de observación o de evaluación no satisfactoria en el que podamos a través de ellos solucionar los problemas, ¿no?, bajo ciertas actividades concretas, situacionales, en tiempo y espacio, y lo hará el docente, el profesor, desde la perspectiva de un currículo abierto y flexible. Volvemos al término, al principio de la flexibilidad del currículo, ¿no? Entonces, la rigidez muchas veces ocasiona que ciertos problemas no puedan ser atendidos debidamente. Entonces, aquello hace de que la flexibilidad hace de que pueda adecuarse ese instrumento, ¿no?, a los problemas que se suscitan y por ende, entonces, pueda ser dinámico, pertinente y flexible. Y bueno, ya llegando casi al final, tenemos pues el currículum como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción. Pero antes de entrar a esto, ¿qué entendemos por reconstrucción del conocimiento? No. A ver, un poquito para dar paso a ciertos criterios. Les consulto, ¿no?, a ustedes postulantes. ¿Qué entendemos por reconstrucción del conocimiento? ¿Quién se anima a darnos un criterio? ¿Dónde está? Por ahí Daniel, Silvia, Daniel. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Tal vez plantear una nueva forma de enseñanza y aprendizaje. Ya, sí, estamos por ahí, ¿no? También quiere participar, me parece, Luisa Rivas. O si tiene algo más que decir, Daniel, somos todos libres. Doctor, buenas noches. Yo creo que la reconstrucción de los conocimientos puede ser un intercambio de palabras con los estudiantes para poder intercambiar ideas y poder reconstruir hechos para volverlos a experiencias. Sí, está mucho mejor, Daniel. Estamos en el camino, estamos en la senda, ¿no? Tiene que haber esa interrelación
docente, estudiante, ¿no? Me parece que por ahí Luis Wilfredo Rivas también estaba con alguna posibilidad de compartirnos algo. Sí, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Implementar nuevas formas de enseñanza-aprendizaje a través de la práctica podría ser. Sí, es esencial. La práctica aquí es esencial porque, a ver, ¿qué es lo que se quiere lograr, no? Con todo lo que estamos viendo y a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuál sería el resultado a lograr? Perdón. El resultado a lograr es la calidad educativa, ¿no? Entonces, con ello, lo que se quiere al reconstruir el conocimiento es que a través de las experiencias vividas en el proceso de enseñanza-aprendizaje existe esa relación entre los actores para establecer, ¿no?, nuevos canales en el que vayamos a lograr nuevos resultados dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que acaban ustedes de mencionar. Y es así, ¿no? A veces lo que ocurre es que tenemos la currícula que se va a integrar al aula para poder a través de él llevar un control planificado, ordenado de formación del estudiante. Y eso es teórico, ¿no? Y si lo llevamos a la práctica, entonces, ¿qué ocurre? Ahí nos damos cuenta de que algunas cosas ya no son como eran en su momento adecuado. Y nunca lo van a hacer, porque el conocimiento siempre va desarrollándose, siempre es permanente, siempre es continuo. Y si no lo hacemos, corremos el riesgo de desvincularnos, ¿no?, cada vez más de la realidad, y nuestro trabajo docente entonces se convierte en obsoleto, ¿no? Vale decir que estamos hablando de lo mismo hace 10 años atrás y no hacemos nada para actualizarnos, ¿no? Entonces, miren, con ambos criterios vertidos, este enfoque del currículo como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, ahí lo dice, lo que acaban de mencionar Luis Wilfredo y Daniel, ¿no? Centra el problema curricular en el análisis de la práctica y la solución de los problemas, ¿no? Pero lo hace a través, no solamente unilateralmente, ¿no? Lo hace a través de la dualidad. ¿Y cuál es la dualidad? Teoría y práctica. Entonces, toma en cuenta esa dualidad y establece una intencionalidad en el rediseño curricular para que pueda aplicarse esa práctica al plan de estudios como experiencia. Experiencia que nutrirá la nueva teoría respecto al área de conocimiento donde se elaborará y posteriormente se aplicará la currícula. Entonces, teoría y práctica ahí se están retroalimentando mutuamente. Y aquí tiene que haber una amplia participación de los actores, ¿no? Docentes, personal de dirección y también los estudiantes, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Si ustedes lo toman y lo conciben,
Entonces, desde esa forma. Ahora, entonces, todo aquello se va conjuncionando para finalmente poder emitir el producto final, que va a ser siempre un currículum renovado, actualizado y dispuesto a ser operativizado en un determinado tiempo y espacio dentro de la institución educativa y bajo la influencia conjunta, el trabajo conjunto tanto de docentes y estudiantes, ¿no? Entonces así. Y bueno, pudiéramos quedarnos con aquello, ¿no? Pudiéramos quedarnos con aquello. Porque al final tenemos una conclusión. Y me gustaría, apelar al criterio de ustedes, debo hacerlo, en repetir nuevamente la pregunta del inicio de clases, ¿se acuerdan? Iniciamos la clase el día de hoy, y lo primero que les he preguntado es eso, ¿no? ¿Qué entienden por currícula? ¿Qué se entiende por lo que es el término currícula? Y ahí me dieron varias opiniones, que son válidas. Pero una vez que entendemos que todos los aspectos relevantes que configuran a la currícula, entonces ahora me atrevo a preguntarles nuevamente, y después de todo lo explicado, que he tratado de ser lo más explícito y preciso posible, entonces, ¿qué entienden ahora por currícula? Adelante, somos todo oídos postulantes. ¿Dónde están? A ver. Seila, Ondori, Jan Maradei, Yencala Chao, Iranel Montaño, Silvia, Juan de Dios Rosas, Wilmar Adancibia también está por aquí con la foto. José Nelvi, Vicky Raúl Salcedo, Clemencia Alarcón, Fabiana López. Adelante, José. ¿Cómo está, José? Un gusto saludarlo. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Adelante. Respecto a lo significado de la currícula, en función a lo, atendido en la clase, puedo decirlo que es como un conjunto, ¿no?, de conocimientos y experiencias, ya sean estas laborales o académicas que puede tener una persona, o en este caso el docente, ¿no? Ya. Y a partir del carácter polisémico del término, José, ¿algo más tal vez por ahí que nos pueda ofrecer tu opinión? Ojo, que cuando decimos polisémico, indicamos que tiene varios significados. Adelante, Marco, y luego Elizabeth. Doctor, podemos indicar de que la currícula, puedo decir lo que es un plan de estudios o un proyecto educativo, ¿no?, donde se concretan contenidos, se destacan concepciones sociales, ideológicas, ¿no?, y que van a determinar en un objetivo que es la educación. Muy bien, pues Marco. Muy bien, Marco. ¿No? Integrando los conceptos. Elizabeth. Sí. Buenas noches nuevamente.
de acuerdo a la clase que hemos tenido, creo que el currículo, la currícula o el currículo es un concepto, dijimos que es una construcción cultural, que eso era lo más importante, ¿no? Y que de acuerdo a la etimología de la palabra currícula, estamos hablando más que todo de recorrer un camino, entonces de ir paso por paso de manera organizada, ¿no? También entendemos que tiene un carácter polisémico, ¿sí? Y este carácter polisémico tiene varias concepciones, ¿no? Niveles de concepción que tenían que ver con el hombre y también la educación. Y también sobre el papel de la educación en las distintas instituciones, o sea, no solamente hablábamos del hombre, de la educación, sino también entrábamos en la parte de las instituciones, de cómo se hacía y de cómo se recorría el camino dentro de. Entonces, por este carácter polisémico, entonces, y que tiene distintos significados, o sea, no solamente se centra en la parte educativa, sino en un concepto mucho más amplio, ¿no? Obviamente que ya al final ya tiene un proceso de conocimiento y también un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por este carácter polisémico. Muy bien, mejor no podía haberlo dicho Elizabeth. Ha tocado todos los puntos que son necesarios, son fundamentales para comprender, ¿no?, a la currícula, ¿no? Lo hizo muy bien. Y por ahí también, Fran, a lo mejor adicionamos algo más. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Fran. En sí, lo que puedo entender, en simples palabras, podría decir que la currícula en sí determina el qué, el cuándo y el cómo se puede formar a los ciudadanos o en sí en el aula, ¿ya? Hablando en sí en forma de la cuestión de la currícula, ¿ya? Ahora, tomando en cuenta de lo que habló hace rato mi compañera en un carácter polisémico, estoy de acuerdo con la función del concepto que ella mismo dice, que es una construcción, o en sí está estructurada mediante objetivos, ya que se anticipan más o menos a los resultados que puede llegar a tener una institución. Eso podría decir en poco concepto todo lo que más o menos se puede captar. Sí, también estamos, ¿no?, en aquello que por lo cual hemos trazado esta unidad número 2. Estamos bien, pero habría que aclarar un poco un detalle respecto a lo que usted acaba de mencionar del qué, cómo, cuándo y por qué. Ya. Cuando se hace un diseño educativo, hay una reflexión pedagógica que se hace. Ojo, que la pedagogía nunca es intuitiva, eso siempre tengo que reiterar. Es consciente, es intencional. Y en esa reflexión pedagógica intencional, y al llevar a cabo el diseño educativo, entonces necesariamente vamos a establecer, pues, vamos a hacer referencia a lo que es la currícula. Tiene su implicación, esa reflexión pedagógica de cómo afrontar el proceso educativo con esas interrogantes, ¿no? Del qué, por qué, cómo, cuándo y por qué, ¿no? Toma aquello. Aclarar un poco ese detalle. Vladimir, adelante, somos todos oídos. Buenas noches, ¿me escuchan? Por supuesto, un gusto saludar. Sí, doctor, buenas noches, un saludo. Bueno, yo de todo lo que se habló esta noche, quería relacionarlo. ¿Qué pasó? Bueno, me parece que Vladimir tuvo un repentino corte. Bueno, mientras se conecta.
Ya para ir finalizando esta unidad, entonces. Buenas noches. Tenemos a alguien más por ahí, me parece. Muy buenas noches. Algo que también... Sí. Algo que también acabo de mencionar que es importante en lo que es el currículo, es que el currículo debe tener también una coherencia con lo que va a ser en el tiempo que estamos, ¿no ves? Tiene que ser coherente tanto en la parte cultural, en lo económico, en lo social, ¿no ven? Como usted mencionó, no es lo mismo de hace 15 años, entonces él tiene que ser coherente en la época que estamos nosotros. Por supuesto, ¿no? Eso es importante, y además porque nunca va a ser pues rígido, nunca va a ser estático, y lo ha dicho así usted de manera acabada. No puede de ninguna manera quedarse obsoleto. Tiene que establecer esos detalles. Finalmente, me parece, Clemencia también, que participa, es bastante activa, Clemencia, usted. Adelante, la escuchamos. Bueno, según el análisis y la exposición que dio usted, se podría resumir que es el recurso pedagógico del que disponen los docentes, de forma general, dado que en el mismo incluyen los planes de estudios en base a lo polisémico, ¿no? Y los criterios con fundamentos y la metodología dentro de los programas para proporcionar a los estudiantes una formación académica integral. Exactamente. Ya usted ha integrado de forma mucho más precisa, ¿no? Los conceptos vertidos. Y usted refuerza el hecho de que no existe una definición final, sino una conceptualización de lo que es la currícula en función a los aspectos que ha mencionado. Gracias, Clemencia. Gracias. Y aquí estamos con Vladimir, ya logró conectarse, ¿no? Vladimir, estábamos escuchándolo hasta que ocurrió el corte. Sí, buenas noches, de nuevo. Se desconectó la señal. Bueno, lo que quería decir era, así, de manera simplificada, era que la currícula, yo lo relaciono con lo que se está viviendo ahora en la Universidad Masónica de Pando, que es la construcción de un nuevo modelo académico. Y yo creo que es eso, o sea, la currícula se basa en la construcción, ¿no?, de un nuevo modelo académico, porque se está viendo qué modelos educativos se va a utilizar, apropiar a las carreras, y yo creo que eso se va a armar eso en base a qué es lo que se va a enseñar, qué es lo que se quiere enseñar en las diferentes carreras y qué modelos se van a utilizar en cada carrera, ¿no? Y yo creo que con eso también se van a mejorar los pensos que se tienen en cada carrera y se van a hacer todos los estudios. Y yo creo que, de mi imaginación, creo que eso es lo que se está adaptando a una currícula. Bueno, gracias, doctor. No, a usted, pues, Vladimir, mire, es inherente a toda institución el que lleve adelante procesos permanentes y continuos desde el diseño curricular. A eso es lo que usted enfoca su opinión. Y usted comprenderá, así como todos los que nos está esta noche, vamos a reforzar el hecho de la importancia de establecer, ¿no?, bases actualizadas, vigentes, en función también a escuchar la demanda social, a de integrar las experiencias docentes, integrar las experiencias estudiantiles, a fijarnos en las políticas educativas actuales, a atender el contexto. Entonces, a partir de todo aquello, ¿no?,
y de su carácter complejo, la currícula entonces habrá de ser conceptualizada y habrá de ser estructurada y habrá de ser ejecutada en función, ¿no?, a todos esos elementos, ¿no? Muchas gracias, Vladimir. Bueno, si no hay nadie más que quiera participar, vamos a quedarnos con esa conceptualización. Lo llamamos así porque no es definición. Ya habíamos explicado el por qué. Y es eso lo que, bueno, personalmente yo sostengo, ¿no?, que no es un concepto, sino una construcción cultural. Porque no se trata de un concepto abstracto que tenga algún tipo de existencia fuera y previamente a la experiencia humana. Es un modo de organización, un modo de organizar una serie de prácticas educativas. Ahí abarcamos. Muy bien, entonces, dejando de compartir agradeciendo la debida atención que ustedes han tenido a esta clase, a la unidad 2, no me queda más que llevar adelante las, ¿qué se llama esto? La preparación de la siguiente clase, que la vamos a llevar adelante el día viernes, ¿no?, a partir de las 18:30 como corresponde. No sin antes indicarles que ya estamos subiendo todas las tareas que se explicó en el día de ayer al inicio de clases, para que ustedes puedan empezar a desarrollar, ¿no? Va a estar ya eso en plataforma. Los temas que se están avanzando también van a estar todo aquello. Va a estar también las diapositivas que se están haciendo conocer, que se lleva adelante las clases, porque todo es oportuno a fin de que ustedes puedan comprender, reforzar estudio y poder realizar las tareas programadas. Una recomendación: ustedes en el grupo ya tienen mi número telefónico, tienen que es el mismo número de WhatsApp. Pueden contactarse conmigo, ya sea inbox, pueden hacerlo a través del grupo general, ¿no?, para las debidas aclaraciones, complementaciones, interrogantes o preguntas que ustedes tengan. Esa es mi tarea, ¿no?, que todos y cada uno de ustedes sea debidamente atendido, tengan todos los elementos para que puedan satisfactoriamente llevar adelante los trabajos. No son difíciles de realización, son bastante precisos, no complicados, porque lo que se busca con este curso, más que todo, es reforzar conocimiento y poder incursionar en el campo de la educación superior con la debida guía y facilitación del docente, ¿no? Entonces, con todo aquello, si no hubiera alguna pregunta más, entonces me despido con un abrazo cordial a todos ustedes y esperando siempre el compromiso de Marco de hacerme llegar ese rico producto azaí que hasta el momento está pendiente. Un gusto y tengan un reparador descanso en lo que resta este día de fin de semana.